Buenas tardes, compañeros. Esta es la implementación del circuito del momento 2, trabajo colaborativo número 2 de análisis de circuitos. Un circuito que tenemos que implementar. Aquí lo implemento en este protoboard. Como fuente he tomado los 5 voltios, lo tomo del adaptador de un switch de red, y los 12 voltios los tomo de una fuente DC. Ahora pues vamos a implementar el circuito. Vamos a tomar lecturas. Aquí ya tenemos el circuito implementado, resistencias en paralelo que corresponden a este de acá. Tenemos otras resistencias en paralelo que corresponden a este de acá, son diferentes, 510 y 820. Estas son de 220. Tenemos varias resistencias de 100, esta grande aquí de 12 ohmios, y bueno, todo el circuito completo. Vamos a tomar las medidas. El voltaje y la corriente pues que deben ser aproximados de acuerdo al desarrollo del laboratorio. En este caso empezamos, hicimos todo el análisis del circuito. Básicamente ese es el circuito inicial que tenemos. Hicimos una reducción de las paralelas, de la resistencia en paralelo, para que nos queden estas dos resistencias. Después de eso, pues esto es en serie, también las unimos. Llegamos a ese circuito. Hicimos aquí unos cálculos de cómo debe ir la corriente. Pues cómo debe ir la corriente, no. ¿Qué tenemos aquí? Nodos. Tenemos 4 nodos y tenemos 5 mallas. 1, 2, 3, 4 y 5 mallas. Y este es el ejercicio que vamos a resolver y que implementamos en el laboratorio. Básicamente hicimos las ecuaciones que nos salen de ahí, todas basadas en funciones de la corriente. Aquí esto sería el voltaje en relación de la resistencia por la corriente para las ecuaciones de las mallas. De aquí pues obviamente esas fórmulas nos salieron, las pasamos a una tabla Excel para identificarlo más rápidamente. Resolvimos la matriz, utilizamos una herramienta en línea para poderla desarrollar rápidamente. A partir de ahí pues tuvimos los resultados de las corrientes, los valores de las corrientes, y con esos valores de las corrientes calculamos los valores sobre el circuito inicial, y finalmente pues llegamos a esos valores que un poco más claros aquí en CircuitLab los tengo. La corriente, el sentido, en este resultado me ha dado 0,54 voltios, suponiendo que la corriente salía del nodo 1. En realidad pues como es negativo significa que la corriente va en el otro sentido, y básicamente esos son los valores. Pues el voltaje aquí era 422 que me daba sobre esos paralelos. Al separar pues las corrientes por cada uno, el voltaje va a ser el mismo, pero las corrientes van a ser diferentes de acuerdo a las resistencias, y estos dos valores sumados da aproximadamente los 1343. Para este el voltaje era 583, la caída de voltaje en estos todo completo. Al despejarlo por la resistencia 7 el voltaje, la resistencia de este paralelo de las dos resistencias de 220 ohmios me da este voltaje. Y por último aquí pues los 12 voltios aquí es equivalente a los 12 voltios, la corriente que daba sobre este circuito y la caída de voltaje sobre cada una de las resistencias. Y la implementación está aquí. Básicamente medimos ahora voltaje aproximado de los 12 voltios. Pues la fuente dice que entrega 12, pero está un poco menos, viéndolo aquí en la entrada. Ahora medimos el voltaje, por ejemplo, en este punto, que indicaba que era 422, nos mide 442. Y ahora al medir corriente, abro el circuito y coloco el multímetro en serie,
200 miliamperios la escala, me da aproximadamente 91.2 miliamperios. Estoy leyendo la corriente I8, que según los cálculos era 94.5. En la realidad pues, me da 91.3. Estas variaciones son debidas a las resistencias, que los valores pues no son muy exactos, y las fuentes de voltaje tampoco son del todo de 265 voltios, aunque así lo indiquen los, los, los valores en las fuentes. Y ese es el circuito representado, ya desarrollado, del laboratorio del momento 2. Gracias.